Nuestro texto 103, Salmo 103. Si usted tuviera que pedir una cosa a Dios, lo más importante para usted, ¿qué le pediría? Bueno, no conteste. Vamos a leer este Salmo 103. Después usted se mide. Salmo 103. Bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. No contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo. No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuando está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Porque Él conoce nuestra condición, se acuerda que somos polvo. El hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová, vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová, vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice alma mía a Jehová. El domingo pasado comenzamos, hermanos, a meditar en este salmo, y nosotros comentamos de aquellos programas en la televisión, especialmente en Navidad, cuando le preguntan a las personas qué quisiera, qué más quisiera para la Navidad. Y algunos, inclusive jóvenes, pedían para su madre una casa y cosas bonitas. Pero yo nunca he escuchado, y no sé si usted en este momento que hicimos la pregunta, ¿qué más le pediría a Dios? Nunca he escuchado lo que David menciona en versículo 3. En la tele nunca vi a ninguno decir, bueno, lo que yo pidiera, lo que yo pediría para Navidad es que Dios me perdone. No lo he oído. Y creo, sospecho, que muy pocos de nosotros, cuando contestaríamos esa pregunta, ¿qué más le pediría a Dios? Dudo que muchos de nosotros dijéramos, bueno, su perdón. David alaba a Dios y él dice a sí mismo, no olvide, que yo no olvide, dice David, ningún beneficio del Señor. Y el primer beneficio que menciona el versículo 3, Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana tus dolencias. El primer beneficio que David saca. Y hermanos, el más importante es el perdón. ¿Por qué? Porque Dios, en primer lugar, es absolutamente santo.
Probablemente la primera razón por que nosotros no pensamos en el perdón de Dios es que no tenemos el concepto correcto de la santidad de Dios. Rebajamos a Dios a nuestro nivel. Dios para nosotros, para muchas personas, es otro ser más o menos igual que nosotros, que se hace el desentendido, como muchas veces los padres lo hacemos con nuestros, nos hacemos el desentendido ya para no seguir. Hermanos, Dios es absolutamente santo. En segundo lugar, Dios nos creó totalmente santos, pero nos rebelamos contra Él y seguimos rebelándonos contra Él, como Pablo afirma en Romanos 1, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible. En tercer lugar, la santidad y la justicia de Dios exigen castigo sobre el pecado. Salmo 5:4 dice: tú no eres Dios que se complace en la maldad, el malo no habitará junto a ti. Pero finalmente, hermanos, no mirando nuestras ofensas, Dios dio su Hijo en sacrificio por nosotros. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente mediante la gracia por la fe en Cristo Jesús. Hermanos, David lo primero piensa, el primer beneficio es, contemplando al Dios Santo, reconociendo nuestro pecado, pensando en la provisión de Dios. Para David eran los sacrificios, para nosotros es el cumplimiento de los sacrificios, Cristo Jesús. Pensando en todo esto, David dice, Él es quien perdona. Él es quien perdona todas sus iniquidades. Hermano, ¿sabe cómo es esto? Es que estamos fregados y la iglesia hoy está fregada. Vamos a poner un ejemplo. Imaginémonos un muchacho de 15, 16 años, ya está grande, ya sabe lo que hace. Su padre le ha dicho 1000 veces, hijo, con la gasolina no se juega con fósforos. Pero se va el papá y la mamá un día y el chico agarra la gasolina, saca los fósforos, va a hacer un juego y termina quemando la casa. Y cuando llega papá y mamá, está la casa en cenizas, el muchacho ahí pidiendo que le premie. ¿Se puede imaginar? Papá y mamá, vea lo que hice, quiero que me regale algo. Impensable. Y así somos, hermanos. Echamos a perder esto. Echamos a perder la casa que el Señor hizo para nosotros y pedimos que nos bendiga. Y pedimos que nos premie. Y en eso está la iglesia de hoy, hermanos. Sin ningún reconocimiento de la situación real. Nosotros echamos a perder todo lo que hizo Dios. Y pedimos por encima, además de haberlo echado a perder, que nos bendiga, que nos premie, que me regale. Hermano, despertémonos. David dice, primero y último, Dios es quien perdona. Ese es el beneficio en que yo quiero meditar, dice David. El primer beneficio de Dios que yo quiero que mi alma no olvide es el perdón de Dios. Estamos estudiando los 10 mandamientos. ¿Cuántos de los 10 mandamientos hemos violado, hermano? Bueno, hemos llegado a los primeros 6. ¿Cuántos de los primeros 6 no hemos violado? Ninguno. Lo hemos violado todo, hasta matar también. El que todo el mundo dice, bueno, por lo menos yo no he matado. Sí, y estamos viendo que hasta eso lo hemos violado. Hermanos, ya que hemos violado no uno, sino todos los mandamientos de Dios, ¿cómo? ¿Con qué cara? Dígame usted, ¿con qué cara llegamos ante Dios a pedir que nos bendiga?
David bendice a Dios, en primer lugar y más importante, por el perdón de Dios. Y eso implica para todos nosotros y para este año 2010, hermanos, el enfoque de nuestra vida debe ser teocéntrico. La persona que no siente ninguna necesidad del perdón de Dios es porque tiene al hombre en primer lugar, a sí mismo. La persona que no siente ninguna necesidad del perdón de Dios es porque el yo está por encima del universo. Yo no necesito perdonarme a mí mismo, yo me justifico. Y David de forma suave, de forma bonita, pero forma directa, hermano, nos conduce, nos encamina a tener un enfoque teocéntrico. El momento que decimos, Él es quien perdona, es que Dios está en el trono, un Dios santo está en el trono. Y el primer y más grande beneficio que yo necesito de Dios es su perdón. ¿Cómo puede Dios perdonarnos, hermanos? Sabemos que es mediante Jesucristo. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de ser humano, se entregó a sí mismo por nosotros. El Dios justo y santo no se hace el desentendido, mi hermano. Castigó nuestro pecado en la persona de Jesucristo. Y sólo así podemos recibir el perdón a los que le temen, los que creen en Él, Él perdona. La segunda frase del versículo 3, no solo perdona, sino sana nuestras dolencias. No está hablando de enfermedades físicas, hermano. Ustedes saben que la poesía hebrea utiliza paralelismos sinónimos. Las dolencias de que habla versículo 3 son las mismas enfermedades que Isaías habla en 53, versículos 4 y 5. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. ¿Cuáles? El siguiente versículo lo dice. Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Las dolencias que Jesucristo sana, las heridas que Jesucristo sana, son las dolencias y la enfermedad del corazón, hermano. El pecado que no solo inculpa, que no solo nos deja con culpa, sino el pecado que nos trastorna, que nos malea, que nos desvía del camino de Dios. Tan grande es la misericordia de Dios, que no solamente recibimos perdón, sino sanidad de nuestros pensamientos, sanidad de nuestro corazón, sanidad de nuestro espíritu. ¿Alguien aquí ha sido atrapado en algún momento, pero esclavizado, que usted sentía que no podía librarse de algún vicio? Probablemente. O quizás no un vicio, sino un pensamiento le asedía, un pensamiento malo, un pensamiento nocivo para usted, y todos los días quizás el odio, quizás el rencor, quizás algún pensamiento. Mire, todos nosotros sabemos la necesidad que tenemos, que nuestro corazón y nuestros pensamientos sean sanados. Y vea qué grande son los beneficios de Dios que David alaba. Él es quien perdona, lo más importante, porque nos reconcilia con Dios. Pero junto con el perdón de Dios viene la sanidad de mi corazón, el saneamiento de mi espíritu y mis pensamientos. David sigue, versículo 4, el que rescate del hoyo tu vida. Por causa del pecado, hermanos, nosotros merecemos la muerte. Y aparte de Cristo somos contados como muertos. Pero Jesucristo nos ha venido a rescatar de la muerte. Y cuando nos rescata, hermanos, no solo nos rescata, sino nos corona de favores y misericordias, y sacia de bien nuestra boca
de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Yo no tengo nada en contra de los gimnasios y del ejercicio. Bueno, personalmente no he entrado en una etapa de vida que no me gusta mucho esas cosas, pero yo no tengo nada en contra de los gimnasios. Tampoco tengo nada en contra de dietas y cosas saludables. Pero ¿cuántas personas, mi hermano, corren de gimnasio en gimnasio buscando esto y lo otro para rejuvenecerse? Supuestamente creen que van a vivir para siempre. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas personas no les gusta hablar de que se están envejeciendo sin volver a ver a nadie. que es un pleito que Cinia y yo tenemos ahí en el trabajo. Yo le llevo muy pocos años a doña Cinia, pero ella siempre me achaca de viejo y ella no. ¿A Cinia? Pero hermanos, ¿sabe qué? Todos vamos hacia la muerte y ahorita vamos a hablar de más abajo donde David compara nuestra vida como la flor del campo. Todos vamos para viejos, pero dice David que Dios es el que sacia de bien nuestra boca, de modo que no rejuvenecemos. Hermanos, cuando tenemos un enfoque en la vida antropocéntrico, cuando el hombre es el más importante y Dios solo está aquí para servirme, ¿sabe qué? Usted nunca se sacia. Nunca. Porque el corazón codicioso del hombre no conoce límite. Jesús dijo, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo y perder el alma? Usted sabe, hermano, usted podría ganar el mundo entero. Usted podría llegar a ser el dueño del mundo y no se sacia. ¿Sabe cómo? ¿Por qué sé? Porque Lucifer fue mano derecha de Dios. Dios le dio a Satanás, antes de caer, era gloria. Lo dice Ezequiel, ese pasaje muy curioso. Él era mano derecha de Dios. ¿Y sabe qué? No le bastó. Quería más. Todavía. Y esa semilla de no quedar satisfecho, de querer más y más, la logró sembrar en el corazón de Eva, quien se la pasó a Adán. Y el momento que vimos nosotros, hermanos, ese mismo descontento aflige la raza humana. Solo cuando le damos vuelta a todo y colocamos a Dios en su lugar, hermanos, y solo cuando comprendemos que el beneficio más grande es el perdón de Dios, entonces, cuando usted está contento con el perdón de Dios, sabe que la dádiva más pequeña de Dios le sobra, le basta y le sobra. Una mañana soleada. Mire, ¿sabe por qué tantas personas no pueden apreciar esa mañana soleada? Porque creen que merece más y merece más. Pero cuando usted entiende que no merece ni eso, pero que en Cristo Dios se ha reconciliado, podemos recibir una mañana soleada y decir, Señor, yo no lo merezco. Gracias. Una taza de café. No lo merezco. Una dádiva hermosa. El que yo pueda ver. El que podemos huir, caminar, el que podamos reunirnos en este lugar libremente cuando algunos cristianos no pueden, hermano. Mire, el cristiano reconciliado con Dios, que entiende que Dios es el centro, yo me he rebelado contra Él, pero he sido reconciliado por gracia y misericordia. Ahora, cualquier cosa pequeña del Señor me sobra, me sacia, me rejuvenece. Aquella persona que es el centro de su universo, hermanos,
va a ser una persona amargada, nunca satisfecha, quejosa. Porque la semilla del descontento que sembró Satanás en nosotros no conoce límite, no conoce límite. Y no puede haber satisfacción, no puede haber contentamiento. Probemos nuestro corazón, hermano. Si hay descontento en nosotros, falta de saciedad, nunca estoy contento, siempre quiero otra cosa, no, estoy inquieto, amargado, obstinado, hermanos. ¿Sabe qué es? No se está enfocando en el perdón de Dios. Váyase para la casa, vuelva a abrir este salmo y medite una vez más en el perdón de Dios en Cristo hacia usted. Y usted verá, cada día que hacemos eso, hermano, usted verá que el contentamiento del Señor invadirá su vida. Y usted podrá decir, Dios es el que me sacia y me rejuvenece. Otro beneficio en los versículos 6, 7 y 8, hermanos, es la palabra de Dios. Dios había profetizado que Israel iba a descender a Egipto, pero Dios por su palabra prometió liberación. Nosotros hoy, hermanos, tenemos una palabra. Moisés y los israelitas no tenían la palabra escrita. Moisés comenzó escribiendo la palabra, pero Dios notificó a Moisés, lo plasmó en la Biblia, y hoy tenemos una Biblia entera, y es un beneficio del Señor. Y si seguimos leyendo, hermanos, en versículos 9, 10, 11 y 12, David vuelve a la misericordia de Dios. Fíjese que David comienza hablando del perdón de Dios. Después habla de algunas otras cosas, Dios nos sacia del bien, Dios nos da su palabra, pero vuelve una vez más a la misericordia. David no puede apartarse, no puede zafarse de estar pensando en esta grandeza que es la misericordia de Dios. Dios dice, no ha hecho con nosotros, versículo 10, conforme a nuestras iniquidades, no nos ha pagado conforme a nuestros pecados. ¿Cómo? ¿Cómo es que Dios no nos ha hecho conforme a nuestras iniquidades? En Cristo, hermano. Solo en Cristo. No ha hecho con nosotros lo que sí merecemos. Entonces David dice, ¿qué tan alto es el cielo de la tierra? Infinito. ¿Qué tan lejos está el oriente del occidente? Infinito, hermanos. ¿Qué tan lejos ha hecho Dios alejar nuestros pecados? Infinitamente. ¿A usted le cuesta perdonar? Sea sincero. A veces. A veces cuando mejor. Siempre cuando sincero. Nos cuesta perdonar. ¿Por qué nos cuesta perdonar? ¿Qué es lo que nos hace que nos cuesta perdonar? El dolor que nos causaron. Pero ese dolor que nos causaron, ¿por qué está presente? Causaron un dolor en nosotros y pasó. ¿Y por qué hoy me cuesta perdonar? Porque recuerdo. Sigo recordando. Y a veces más que recordar, yo le doy vuelta a aquello. ¿Ah? Y pienso, si tal cosa hubiera pasado, me cuesta perdonar. Hermanos, nos cuesta perdonar siendo pecadores, reos de condenación. El Dios Santo en el cielo, el Dios Santo en el cielo, que nunca ha hecho ninguna falta contra nosotros. Nosotros solo hemos transgredido su santidad. ¿Le cuesta perdonar? Dice la palabra de Dios, y aquí David lo celebra, en Cristo Jesús, como la justicia de Dios fue completamente derramada sobre Cristo, hermano, a Dios no le cuesta perdonar, porque su justicia fue satisfecha perfectamente en Cristo. De modo que si estamos en Cristo, mi hermano, aún el recuerdo de sus pecados,
Aún el recuerdo de sus pecados, Dios los tomó y los echó en el mar y los alejó tan lejos como es el oeste del occidente. A todos nosotros nos gusta que otros nos perdone. Feo vivir con relaciones cuando no se perdona, cuando no se olvida. Hermanos, qué tan importante que el Dios ante el quien compadeceremos un día para juicio, qué importante que nos perdone. David celebra, mi hermano, celebra el amor y la misericordia de Dios que alejó aún el recuerdo de nuestros pecados tan lejos. Y yo creo, hermanos, que esa persona que medita el perdón de Dios, yo creo que eso va a afectar también en nuestras vidas personales. ¿Cómo nosotros vamos a ser personas rencorosas contra un prójimo cuando Dios mismo con nosotros ha hecho tan grande misericordia? David vuelve a meditar esto una y otra vez, no puede zafarse de este tema, hermanos. Ahora es importante, versículo 15, el hombre como la flor, son sus días, florece, pero el viento pasa por ella y pereció. Todos nosotros tenemos proyectos de vida, tenemos nuestros proyectos de estudio, de trabajo, etcétera, etcétera. Y eso es bueno. Pero ¿sabe qué, hermanos? Son como la flor del campo. No me malentiendan. Yo creo en el esfuerzo. Yo creo en estudiar. Yo creo en prepararse. Yo creo en fijar un rumbo para su vida. Pero nunca olvidemos que todo nuestro esfuerzo, planes, proyectos, son como la flor del campo. Nuestra vida no depende de mis fuerzas, de mi belleza, de mi capacidad, de mi inteligencia, sino de la misericordia de Dios, hermano. No lo olvidemos. Una flor es bonita por un tiempo. ¿Cuántos creen que nunca van a tener arrugas? ¿Cuántos de los jóvenes? ¿Cuántos creen que nunca van a tener que usar lentes? ¿Cuántos creen que nunca le van a poner un audífono? ¿Cuántos creen que no se le van a caer los dientes? Mire, una flor es bonita por un tiempo, después se marchita. Y ese es el ejemplo que la Biblia nos da. Recuerde, nosotros no somos eternos. Nuestra fuerza y belleza no va a ser para siempre. Pero ¿con qué se compara? Versículo 17. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad. ¿Cuál es más importante, hermano? ¿Sus proyectos, su fuerza, su trabajo o la misericordia de Dios? Obviamente, lo que es eterno es más importante. Entonces, ¿en qué basa su vida? ¿En qué fundamenta su vida, hermano? Debe ser en la misericordia de Dios nada más, porque lo único que es eterno para el cristiano. Las demás cosas, nosotros podemos decir como Santiago manda. Hay de aquellos que dicen, iremos a tal lugar y haremos esto o lo otro. No sabe que su vida es como un vapor. Deberían decir, en cambio, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Hermanos, así debe ser. Si Dios quiere, si su misericordia me bendice, lo haremos. Pero lo más importante para mí es la misericordia de Dios en mi vida. Importantemente, David menciona 3 o 4 veces los que le temen. Los beneficios del Señor, hermanos, no son automáticos, son recibidos por la fe. Joven, solo porque usted nació en un hogar cristiano, no quiere decir que automáticamente la misericordia de Dios está sobre usted. Sí, la misericordia de Dios está sobre usted porque usted está siendo bendecido, pero no quiere decir que usted es salvo.
Las misericordias de Dios son recibidas por medio de la fe. Temor de Dios es otro término por la fe. Hoy tenemos nuestra reunión congregacional, hermanos. Vamos a hablar de los proyectos de nuestra iglesia en este año. Sí, vamos a hablar de eso. Pero ¿sabe, hermanos, por qué no he dedicado este sermón al dinero que tenemos que levantar para los proyectos? Porque se van a necesitar dinero. ¿Sabe que yo no he hablado, hermanos, de los proyectos de misiones que tenemos para este año? Ni he mencionado la escuela de verano en este sermón, o la escuela dominical y nuestra necesidad de maestros, etcétera. ¿Sabe, hermanos? Porque yo sé que todas esas cosas y más va a realizar una iglesia que conoce el perdón de Dios, que celebra el amor de Dios y que se nutre de su palabra. Es más importante el mensaje de este salmo, mi hermano, para cada uno de nosotros y para nuestra iglesia que los otros temas específicos. Porque si usted está saciado del amor de Dios, si su corazón está saciado del amor de Dios, si usted está rejuvenecido por la misericordia de Dios, mi hermano, yo sé que usted como yo buscaremos cómo expresar nuestra gratitud y nuestro amor. Y si por el contrario, si usted no conoce el perdón de Dios, toda la motivación o regañada del mundo no va a convertir su corazón de piedra. Solo el Espíritu Santo, mediante su palabra, puede hacer eso. En conclusión, tal vez hay alguien aquí que no conoce a Jesucristo como su verdadero Salvador. Quizás usted ha sabido de la palabra de Dios toda su vida, pero nunca temió a Jesucristo. Si ese es el caso, le quiero recordar de versículo 19. Versículo 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. ¿Sabe? Todos doblarán su rodilla ante Cristo en el día de juicio. Algunos serán obligados, serán doblados a la fuerza para recibir castigo eterno. Otros lo harán voluntariamente y vendrán a postrarse ante su Rey. Pero hoy, mediante esta palabra, hermanos, Cristo Jesús, el Rey, que está en su trono, extiende su cetro y está invitando a todos los que no lo han hecho a abrazar con fe al verdadero Salvador para recibir su perdón, reconciliación, para ser saciado y guiado por Él.